Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato de leer y explicar la palabra de Dios. Dios nos ha dejado su palabra de forma escrita para que podamos conocer la historia de la redención desde sus comienzos hasta su culminación en la obra de Jesucristo en la cruz. Si buscamos una línea que atraviese toda la escritura desde el principio hasta el fin, esta sería de color rojo carmesí, el color de la sangre humana, porque toda la palabra de Dios habla del Cristo que había de venir para dar su vida en sacrificio para rescate de los pecadores. De ahí la importancia de leer la palabra, explicándola, para que el oyente entienda su mensaje. Sin oír la palabra con entendimiento, no hay salvación posible. En la parábola del sembrador, en Mateo 13:23, Jesús dijo: el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. De estas palabras de nuestro Señor Jesús se desprende que Dios ha comunicado su palabra como medio para transformar la vida de las personas. Acabamos de leer que el que oye y entiende da fruto. Josué, en el Antiguo Testamento, aquel líder del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, supo que Dios había comunicado su palabra a través de Moisés y que esta palabra era tanto para él como para el resto del pueblo de Israel. Dios había hablado con Moisés muchas veces y de muchas maneras. Por ejemplo, Éxodo 20:22. Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Por tanto, Dios había hablado con Moisés, había comunicado su palabra, su voluntad, sus mandamientos a Moisés. Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte. No solo habló Dios, sino que incluso dio algunas palabras por escrito, en el caso de los 10 mandamientos. Y Dios mandó a Moisés que pusiera el resto de palabras que había hablado con él, que también las pusiera por escrito, y que lo hiciera para testimonio a las futuras generaciones de sus mandamientos y de sus portentosas obras hechas entre su pueblo. Éxodo 17:14, Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Deuteronomio 31, 24 y 26, acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, y dijo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Dios, por testigo. La palabra escrita tenía el propósito de preservar el mensaje para futuras generaciones, para testimonio de lo que Dios había dicho y para testimonio de lo que había sucedido, de la redención que Dios había obrado con su pueblo Israel y de otras maravillas que Dios había obrado con su pueblo. Y Dios también mandó a Josué que leyera, que meditara y obedeciera la palabra que le había dado a Moisés, para que su ministerio de guía y pastorado de Israel fuese próspero. Josué 1:1 y 7 al 8 dice: Jehová habló a Josué: pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, y cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué debía meditar él personalmente en la palabra de Dios. Debía meditar para poder hablar de ella al pueblo, para poder guiar al pueblo a la luz de ella. Nadie puede dar lo que no tiene. El que no se llena de la palabra de Dios no puede compartir la palabra de Dios. Y Josué obedeció a Dios, obedeció las palabras que le dijo Dios, recordando y observando todos los mandamientos contenidos en las palabras escritas de Moisés durante toda su vida y ministerio. Josué 1:13. Acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, decía Josué al pueblo cuando les hablaba. Acordaos de las palabras de Moisés. Y Josué 11:15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Esta parte última es muy interesante. Sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Por tanto, Josué meditó en la palabra dada por Dios a través de Moisés, y Josué enseñó esa palabra al pueblo. Y también se aseguró Josué de preservar la palabra de Dios para transmitirla con fidelidad al pueblo. No solo la leyó y la meditó, no solo la compartió, sino que también la puso eh, por escrito, y la puso por escrito para garantizar la preservación de ella para el futuro. Josué fue un hombre que quiso obedecer a Dios con fidelidad, transmitir con fidelidad la palabra. Y para ello, para hacerlo, para transmitir con fidelidad la palabra, lo primero que hizo fue obedecerla. Antes hemos dicho que la leía, que la meditaba, pero no basta con leer y meditar, hay que obedecer la palabra de Dios. Y esto hizo Josué, leerla, meditarla y obedecerla, ponerla por obra, puntualmente, él mismo, conforme a todas las enseñanzas de las palabras que Dios le dio a Moisés. Josué 8:30 al 31. Josué edificó un altar a Jehová, Dios, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, y sacrificaron ofrendas de paz. Es decir, que él hizo todo lo que Dios había mandado a través de Moisés, a través de la palabra dada por Dios a Moisés. Él obedeció todo aquello puntualmente, como está escrito, dice el texto que acabamos de leer, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Por tanto, obedeció puntualmente, siguiendo lo que la palabra de Dios enseñaba. Y la segunda forma de transmitir fielmente la palabra fue comunicarla, primero obedecerla y después comunicarla, transmitirla, enseñarla, y hacerlo exactamente como esa palabra decía y enseñaba. Josué 3, 7 y 9. Josué hizo desde el principio de su ministerio, de su llamamiento, lo que describe este texto, Josué 3, 7 y 9. Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Por tanto, no solo las leyó él, las meditó él, las obedeció él, sino que las transmitió, las enseñó al pueblo. Y en tercer lugar, hizo una copia escrita de esa palabra de Dios, de la palabra que Dios dio a Moisés y de la palabra que él mismo recibió de parte de Dios. De todo ello hizo una copia escrita. Josué 8:32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y Josué 24, 25 al 26. Josué hizo pacto con el pueblo
y les dio estatutos y leyes, y escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Por tanto, escribió las palabras de Moisés, hizo una copia de las palabras de Moisés, escrita, e hizo una copia escrita de las palabras que Dios le dio a él. Con estas copias de la palabra de Dios se preservó ese mensaje para generaciones futuras. Y estas generaciones futuras leían la palabra de Dios en esas copias, y cuando esas copias se hacían viejas del uso, pues volvían a ser copias, como nos dice Deuteronomio 17, 18 al 19. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Estaba refiriéndose a la palabra proféticamente a un rey futuro. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Por tanto, esto es una profecía en el libro de Deuteronomio de lo que harían los reyes buenos, aquellos reyes del pueblo de Dios que hicieron la voluntad de Dios. Entre esas cosas buenas que hicieron estaba la de leer, meditar la palabra, y la de transmitirla, y también la de hacer copias escritas de la palabra de Dios. Porque con el tiempo había un original, pero tenía ya pues un deterioro propio de los años, del tiempo, y para usarlo en la lectura y cotidianamente era mejor hacerlo a través de una copia manuscrita. Así pues, la Biblia era el único medio eh, que encontramos en estas palabras, transformador de la vida de una persona hacia la voluntad de Dios, y esto lo entendió Moisés, lo entendió Josué, y lo entendieron los verdaderos creyentes de generaciones futuras. Y todos ellos leían, meditaban, obedecían y hablaban de la palabra de Dios, y también la conservaban haciendo copias. Dios ha mandado que su palabra sea leída y explicada ante el pueblo de Dios. Entre las cosas que hemos dicho antes de Josué, que leía y meditaba y obedecía la palabra, también dijimos que la hablaba, la comunicaba. Pues bien, en este punto vamos a insistir un poco más. Dios ha mandado que su palabra sea leída y explicada ante el pueblo de Dios. Para ello, el pueblo debe ser llamado a congregarse periódicamente. Todo el pueblo del Señor sin distinción, hombres, mujeres, niños, ancianos, todas las personas en torno al pueblo de Dios deben congregarse para oír y entender la palabra de Dios. Josué 8, 33 al 35. Todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba en presencia de los sacerdotes levitas, y se leyó todas las palabras de la ley delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Es interesante que este texto añade a los extranjeros, aparte de las familias de Israel, con todos sus integrantes, los extranjeros que moraban con ellos también eran invitados a congregarse para escuchar la palabra de Dios. Porque todas las personas sin distinción que forman parte del pueblo de Dios, todas necesitan de la obra de la palabra de Dios, de la obra regeneradora y santificadora de la palabra de Dios en sus corazones, en sus conciencias, en sus almas. Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Esto nos habla de la comunión, de la actitud de todos por igual,
de búsqueda de la voluntad de Dios, de oír la palabra de Dios, se juntaron todos y dice que Esdras, el escriba, trajo ante ellos la palabra de Dios que Dios había dado a Israel a través de Moisés, de Josué y de otros. Por tanto, el pueblo debe de oír la palabra. La palabra debe ser transmitida para poderla oír el pueblo de Dios, obviamente. Y debe ser oída y entendida, voluntariamente. En Nehemías 8, 2 al 3 se dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, como dijimos hace unos instantes, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, y leyó en el libro desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todo el que pueda entender debe estar presente donde la palabra de Dios es leída y explicada. Todo el que pueda entender. Se supone que todos comprendemos lo que esto significa. Es decir, niños en edad de entender la complejidad de lo que se enseña y ancianos en edad de entender lo que se enseña. Es decir, en ese rango de edades, todas las personas que puedan entenderla. Si una persona es mayor, muy mayor y está demente, pues lógicamente no puede entender. O un niño de pecho no puede entender. Pero todo el que pueda entender debe estar presente donde la palabra es leída y explicada. La cual, la palabra, como acabamos de decir, debe ser leída y explicada ante el pueblo correctamente. La palabra no puede ser leída de cualquier manera ni explicada de cualquier manera. Debe ser explicada correctamente. Nehemías 8, 4 al 5. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. En un lugar solemne, la palabra era enseñada sobre un púlpito, a ojos de todo el pueblo. Y dice el texto que todo el pueblo estuvo atento. El pueblo debe atender la palabra de Dios. Y debe ser leída y explicada con esa atención del pueblo de Dios por personas llamadas y capacitadas por Dios para ello, de forma que con claridad se exponga el sentido o significado correcto de la enseñanza de la palabra de Dios. Nehemías 8, 7 al 8. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Estas palabras son muy importantes. Ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Así pues, la palabra debe ser leída, explicada y entendida. El entendimiento es lo que lleva a la obediencia a la palabra. Y ese entendimiento debe ser voluntario. Nunca se debe imponer la enseñanza de la Biblia, ni tampoco la obediencia. No debe ser por una imposición humana. Cada uno dará cuenta a Dios de sí, y cada persona debe de sí oír, entender y obedecer la Biblia. Nunca a la fuerza. Dice 2 Corintios 10, 4 al 5, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por tanto, no militamos con armas humanas, como la fuerza, la violencia, sino que nuestras armas son espirituales.
la argumentación de la palabra de Dios, la enseñanza, como dice el texto que acabamos de leer, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, la enseñanza debe servir para convencer, no para vencer, sino para convencer, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La fe y la obediencia se consiguen por el poder y la gracia de Dios que obra por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 9 al 10. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y enseña lo profundo de Dios a las personas. No es obra nuestra, de los maestros de la palabra, convencer a las personas, es obra nuestra enseñar con claridad, de forma correcta, la palabra de Dios, de manera que el Espíritu Santo use nuestra enseñanza para obrar en el corazón. Es el Espíritu Santo, en última instancia, el que obra en el corazón. Los pastores, los maestros, somos medios, instrumentos que Dios utiliza, pero la obra la hace el Espíritu Santo. La palabra de Dios debe leerse, debe exponerse, debe ayudar a entenderla, la palabra, mediante una explicación sencilla, poniendo el sentido, explicando lo que significa la palabra en su contexto, y debe hacerse íntegramente, es decir, todo lo que la Biblia dice. Hay pasajes que parecen difíciles de entender y de explicar, y lo son en muchos casos, pero eso no significa que el siervo de Dios deba pasar por ellos de puntilla o deba de dejarlos de lado para evitar dificultades o tropiezos con los oyentes. Moisés enseñó la palabra de Dios como mandamientos absolutos para el pueblo. Éxodo 35:1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Estas son las cosas. Todo lo que Dios le dijo a Moisés, él lo enseñó a su vez al pueblo. Todo, todo. Las cosas fáciles y las cosas difíciles. Todo lo enseñó Moisés. Porque la palabra de Dios tiene el poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios tiene la autoridad de Dios. Es la palabra la que convence, no nuestra forma de enseñar la palabra o de transmitir la palabra. No tiene que ver con el tono más alto, más bajo, o con la energía que hagamos las cosas. Es Dios por el Espíritu Santo el que aplica la palabra al corazón de las personas. Juan 8, 5 y 7. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En este texto encontramos cómo algunas personas creían que la Biblia debe ser usada como instrumento para golpear al prójimo, para herir al prójimo. Todo aquel que no está en consonancia con lo que dice la Biblia debe ser apedreado, debe ser golpeado, incluso con la misma palabra, con la palabra de Dios. Y esto obviamente no es lo que Dios quiere. Dios es amor y quiere que nosotros recibamos su palabra con amor y que la transmitamos con amor, porque con amor se corrige el pecado, dice la Biblia. Con amor. La Biblia no es piedra con que golpear al prójimo. La palabra tiene que ser transmitida con afecto, con amor. Solo cuando se tiene mala actitud es posible entender y aplicar
erróneamente el mensaje de la palabra de Dios, solo desde la mala actitud. Jehová dijo a Elifaz en Job 42:7, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Los amigos de Job decían verdades a destiempo, verdades descontextualizadas, decían cosas ciertas, pero no aplicables a Job, y haciéndolo le hicieron mucho daño. La palabra puede ser usada para hacer daño. Si le decimos a una persona mentiroso y no es mentiroso, le hacemos daño. Si decimos a una persona que no honra a su padre y a su madre y no es cierto, le hacemos daño. Por tanto, la palabra tiene que ser usada correctamente. En Mateo 4, 5 al 7, se nos dice que el diablo le puso sobre el pináculo del templo a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo estaba usando mal la palabra para tentar a Jesús, para hacer daño a Jesús. Escrito está, le dijo el diablo. Y Jesús tiene que responderle, escrito está también, para decirle al diablo que estaba usando mal las escrituras. La palabra debe ser leída, debe ser meditada, debe ser obedecida, debe ser compartida, preservada, pero todo eso debe hacerse de forma honesta, correcta y para la gloria de Dios. El siervo de Dios expone todas las enseñanzas de la palabra de forma correcta, sin dejar de explicar aquello que pueda ser considerado difícil o desagradable de transmitir. Todo lo enseña, pero todo lo enseña independientemente del grado de complejidad, lo enseña con el mismo espíritu de amor, de paciencia. Josué 8, 34 al 35. Leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer. Leyó la palabra. A veces la simple lectura de la palabra es suficiente. No hace falta a veces hurgar, sino leer la palabra, dejar caer la palabra cual bálsamo sobre la herida, y que la palabra de Dios y el poder de Dios y la gracia de Dios haga su obra. Hechos 20, 26 al 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nuestro deber es anunciar la palabra. Nuestro deber es plantar la semilla, no meter el dedo en la tierra y tirar de el brote de la semilla y tirar hacia arriba para hacer una planta. ¿Qué es lo que algunos quieren hacer? Meter el dedo en la tierra, coger el brote ellos y tirar hacia arriba y hacer una planta. Nuestro deber es sembrar la semilla, sembrar la palabra de Dios claramente, haciéndola entender, como hemos visto en Josué, con ejemplo de su propia vida, de obediencia, él, y dejar a Dios lo que es obra de Dios. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice la palabra de Dios. Por eso Pablo podía decir, limpio de la sangre de todos estoy. Cuando una persona enseña lo que Dios dice, ya no tiene ninguna responsabilidad más con respecto al que hace una cosa o al que desobedece a Dios o cualquier cosa. Nuestra labor es decir, Dios dice esto, punto. Limpio estoy de la sangre de alguien cuando uno dice lo que dice Dios. Y punto. Y no hay que hacer nada más.
el siervo de Dios, que predica toda la palabra, habla, reprende y exhorta al mismo tiempo a todos los oyentes desde la amabilidad, el respeto y el amor. El siervo de Dios. No todas las personas son siervos de Dios y no todas las personas tienen la autoridad de Dios para enseñar con autoridad la palabra. Solo los profetas en el Antiguo Testamento y los pastores en el Nuevo Testamento tienen la autoridad de Dios para enseñar ciertas cosas de la palabra de Dios. La autoridad para enseñarlas en el nombre de Dios. Los demás solo podemos leerla, los creyentes, los que no son pastores, solo pueden leerla y compartirla, pero aplicar la palabra para una cosa concreta, entender cuando una palabra es propia para una cosa concreta, eso es un deber de los pastores. Porque se puede, como los amigos de Job, aplicar mal la palabra, como hizo Satanás con Jesús. Y entonces se comete un pecado, un pecado. Se puede llamar a Job, al que pasa por una prueba, se le puede llamar culpable y pecador cuando estaba siendo probado por Dios. Por eso el siervo de Dios que predica la palabra, el siervo de Dios llamado a predicar la palabra, debe hacerlo en la autoridad que Dios le da, pero también desde una actitud amable, con respeto y con amor. Nehemías 8, 2 al 3. Leyó en el libro en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y en 2 Timoteo 4, 1 al 2 se dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Todo esto que acabamos de leer que tiene que hacer el siervo de Dios, redarguye, reprende, exhorta, con paciencia y doctrina, con enseñanza, basado en lo que dice Dios, no según el criterio propio humano. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del mandato de leer y explicar la palabra de Dios. Y hemos visto que Dios ha comunicado su palabra como medio para transformar la vida de las personas. Josué supo que Dios había comunicado su palabra a Moisés y que éste la había puesto por escrito para que él y todo el pueblo la leyera, meditase y obedeciese. Josué se aseguró de preservar fielmente la palabra de Dios para él y para el pueblo de Dios. La palabra obedecida y sabiamente proclamada transforma la vida de los oyentes a través de la obra de Dios por el Espíritu en la conciencia. Dios ha mandado que su palabra sea leída y explicada ante el pueblo de Dios. Todo el pueblo, sin distinción, debe congregarse periódicamente para oír, entender y obedecer libremente la palabra de Dios. La palabra debe leerse y explicarse en la manera correcta y clara por personas llamadas y capacitadas por Dios, de modo que su exposición dé a entender el sentido de la enseñanza divina y también el significado que Dios mismo quiso transmitir. La palabra que se lee y expone rectamente muestra la autoridad normativa del mensaje de Dios. En 1 Timoteo 4, 1, 4 al 6 y 9 dice lo siguiente: Dios, el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque todo lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina.
Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que has dejado a través de instrumentos humanos a los que te revelaste, a los que inspiraste para dejar con fidelidad un mensaje para todos los hombres sin distinción. Gracias, Señor, porque esa palabra mandaste que fuese puesta por escrito para preservar tu voluntad a lo largo de los años. Gracias, Señor, porque hoy tenemos en nuestras manos tu palabra, podemos leerla, meditar en ella, obedecerla y compartirla. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles, los que tenemos la responsabilidad de enseñarla, a ser fieles en transmitirla como tú dices y para las situaciones en las que tiene que ser aplicada tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias también porque sigues dando salud a los enfermos, sigues cuidando de los crónicos, de los que tienen problemas que necesitan de intervenciones o de tratamientos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y sigues cuidando a los enfermos y también a las familias. Bendito seas por ello, Padre. Bendice a las que están esperando hijos y también consuela al afligido, provee para el necesitado y que todos, Señor, estemos esperando en ti, porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito sea, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.